un poquito de lo que es esta película que ya está generando polémica. Sí. Generó polémica en su momento el mismo caso Barreda, ¿no? El mismo caso Barreda, porque había mucha gente, gran parte de la sociedad argentina, que se creyó lo que a todas luces parecería ser una mentira de Barreda, que es el famoso "me decían Conchita". Sí. ¿No? Él en el rol de víctima. Lo hice porque era víctima de las mujeres que vivían conmigo. Recordemos brevemente, Barreda, un hombre que en noviembre del 92 asesinó a su esposa, a su suegra y a sus 2 hijas. Bueno, ahora llega una película que empieza a grabarse el lunes en Uruguay con gran polémica porque el actor Rodrigo de la Serna iba a ser de Barreda y se bajó. ¿Por qué? Porque leyó el guión y dijo, no, un momento, yo no quiero romantizar a Barreda. Yo no quiero que Barreda quede como una posible víctima. Yo no quiero que Barreda quede como una posible persona atacada por sus familiares mujeres. Sí, como que casi que se lo merecían, ¿no? Por ahí. Como si se lo merecieran. No sé cómo será el guión, algo parecido a lo que sucedió con la película El Ángel, que tantas veces... Sí, Franco exactamente. Lo ha mencionado. Por eso se genera polémica, porque hay al día de hoy personas, parte de la sociedad, que sigue diciendo, che, ¿no será una víctima Barreda? Vamos a repasar lo que fue el caso. Vos estuviste en la casa, ¿no, Mauro? Sí, me tocó ir a la casa, pude entrar a la casa, a la escena de la masacre, para una producción que hicimos para Telefe Noticias. La particularidad que vivía ahí, primero, antes que nada, es que está todo intacto. Claro, nunca más vivió nadie ahí, ¿no? Esa casa quedó así. Quedó así. Me tocó entrar a ese consultorio, a la habitación, a ese pasillo de la masacre, recorrerlo, ver la parra, ver el auto que quedó estacionado en el garage. Una causa que después contaremos, tramitan lo civil respecto de esa casa todavía. Claro, porque hay un tema con la herencia, ¿no? Claro. De Barreda. Eso es otro costado. Ahora, si vos me preguntás, ¿qué vi cuando entré, habiendo, digamos, ya con la lectura del expediente, la cobertura, si querés, en el punto a punto del juicio? Cuando entras ahí te das cuenta básicamente que fue una cacería. Hubo un plan criminal que Barreda ensayó, practicó un mes antes. Practicó con una escopeta Víctor Sarrasqueta disparándole a un árbol en una zona de los Bosques de La Plata para tener expertise, entrenamiento y sobre todo la capacidad criminal de matar a las 4 víctimas y no fallar un solo disparo. Una escopeta que tiene doble carga y que él fue efectuando disparos de forma sistemática a sus víctimas como si se tratase de presas o ratones corriendo que iba eliminando. Un juego electrónico, ¿no? Fue así. De hecho, un perito que dijo algo así, que era como que las había asesinado como si fuese en una kermés. ¿Se acuerdan del viejo juego de la kermés? ¿A quién mató primero? Inclusive... gran discusión de la... nunca quedó claro. Nunca quedó claro. ¿Sabes lo que hizo la jueza civil en un gran fallo? La doctora Gral dijo, no me importa. Claro, finalmente tampoco hay testigos, ¿no? Porque obviamente están todos muertos. Digamos, en la confesión que ensaya ante el comisario, el subcomisario Petty se llamaba, o se llama, ensaya una confesión en la que trata de acomodar el orden cronológico de las muertes para favorecerse, tema para Mauricio, en un posible cobro de herencia. Ya lo declararon indigno, pero en ese momento él en su cabeza arma incluso una especie de acomodar el momento de cada... De hecho, había estudiado criminología o criminalística, no me acuerdo. Había hecho de abogacía. Abogacía y criminalística, preparando para lo que iba a hacer. Sí, y entiendo lo de, no sé si me puedo meter en la expertise de ustedes, la decisión de Rodrigo de la Serna, lo banco. A mí porque me parece el gran problema de la ficción es cuando te piden endulzar, meter poéticamente a estos criminales. Entonces empiezas... Humanizarlos, ¿no? Empieza de la alguna tensión manera, sí. de los que eligen la ficción y te dicen, viste que los que hacen ficción, a los que quiero mucho y he laburado con algunos, te dicen, che, ¿no lo podemos mostrar a Barreda un poco copado? No hay un tipo copado. Un poco más humano. Barreda. Igual... Pero no es problema de la Serna, es problema del director. ¿Tiene el micrófono bien, Tati? ¿Tengo el micrófono bien? Sí, ahora A mí lo que me sorprende, conociendo a Rodrigo cómo trabaja, es que él, para aceptar, tiene que haber leído el guión. Y algo pasó. Y antes que Rodrigo, en esta película, se pensó en Guillermo Francella. El primer Barreda en el que habían pensado en esta producción. Hubiera estado bueno Guillermo también. De Bo. Diana Goggi, si no me equivoco. Daniela Goggi es la directora. El primero fue Guillermo Francella. Después viene Rodrigo de la Serna y ahora Luis Machín, como decías recién. Viene hace muchos tiempo. Años. También se decidió por Machín después de un arduo casting, porque lo que vieron en Machín, primero, que es un excelente actor, y que va a poder hacer muy bien el rol, pero de la Serna, más allá que leyó el guión
y esto lo leyó, lo vio, habló con la producción, digo, un trabajo de preproducción muy amplio, tenía proyectos en España, entonces él empezó como a decir, bueno, puedo en esta fecha, pero algo no le Y cerró. más allá de eso, se más allá de los acercaban. factores, el hecho de que ya en el guión haya un atisbo de humanicemos al tipo y que mató a toda Porque su familia. quizás sería Quiere decir que alguien en la sociedad, que hay una parte de la sociedad que sigue mostrando a la mujer y a las hijas seguramente violentas con él, ¿no? agresivas Por con ejemplo, él. claro. Pero yo hago una pregunta que, perdón, Sí. Franco, digo, para hablarlo con Mauro. Digo, en la película, vos guionista, ¿decís que a él le decían Conchita? Y sí, Claro, ¿cómo que no? lo dijo en el Es juicio. famosísimo. Pero Claro, no hay sí, ninguna pero no evidencia Claro, de que si le es decían Si es Conchita. mentira, ¿qué pasa? Hay un libro. Pero El perdón, libro de hay un libro de un colega de Rodolfo ustedes que lleva por Palacios título... se llama Conchita. Conchita, Bueno, exactamente. pero- Bueno, un libro que habría que revisitar como tantas otras producciones. A mí desde la producción me aseguran, Mariana, que la atmósfera ideológica, vamos a decir, Sí. del guión está controlada. Ok. De hecho, O sea, conozco lo van a personas- mostrar como un femicidio. No, y además conozco mujeres feministas muy, pero muy comprometidas con la lucha feminista desde hace muchos años que han hecho las veces de asesoras. Ahora bien, en los guiones ustedes saben muy bien que lo que importa es el corte final, Claro. es la versión final, e La importa edición. y mucho luego la edición. Y hoy en una película además intervienen muchas voces, por ejemplo las plataformas, a donde Claro. la película va a ir ahí. Exacto, porque Eso- después la plataforma puede exigir más entretenimiento, a Ojo pesar con de la eso, verdad. porque El arte es está- provocación, ¿no? No, pero... El arte, si no estamos antes- discutiendo el antes arte. una película moría en el buen sentido en el cine, hoy tiene que tener un rendimiento comercial infinitamente más poderoso en la plataforma. Franco, pasó con Nair. Y Perdón, las el caso de plataformas, Nair claro. fue muy similar a este de Barreda, porque a Nair se la deja... Porque no se basaron en el libro de Mauro. Pero por Claro. esto digo... Se tendrían que haber pero basado ahí. Sucedió algo muy similar. Pasó con el Sí. Ángel, pasó con el Clan. Franchella, Sí, pero cuando el va a Ángel agarrar no, el no estaba Clan... todavía en plataformas. No, pero no ¿Por qué no importa se más basaron la en tu plataforma. libro, Mauro, con lo de Ángeles? no quiso Nair. No quiso nadie. Claro. No, Le claro, explicamos a la pero gente sí. que los derechos... Se de- basa en el libro de Sonsini que la Que, deja que era la que la defendía. mucho mejor parada. No, claro. Igual la No, película a no ver. queda bien parada. Volviendo a Barrera, Deja la como es duda. que... Bueno. Deja Yo la lo duda, que- sí. Yo lo que Deja la duda. descubro cuando fui a la casa, no sé si mostraremos parte del informe, ustedes me dicen, Sí, yo lo lo que tenemos. descubro es el nivel de cacería practicada, ensayada, y les cuento algo que... ¿Cómo describirías la casa? ¿Era un pasillo? Sí, es un ¿Entrás? pasillo muy largo, hay una planta alta. Ahí vamos a ver imágenes. Entonces mirá. él aprovecha eso, a modo de ratonera es la palabra que yo interpreto cuando estuve en el lugar, Sí. porque no hay chance de escapatoria. O sea, las Claro. víctimas van siendo acorraladas a medida que las va ejecutando. Imagínatelo a él cargando la escopeta de doble caño y Una, básicamente después moviendo- carga y la otra. ni Y- corriéndolas casi, de la posición ¿Se la donde empieza a regala disparar. la suegra la escopeta? Bueno, la suegra era la que había tenido la escopeta antes que él. No sé si era propiedad de ella o la había comprado, la había adquirido, pero Elena, había ¿no? pasado por manos de la suegra esa escopeta antes de que él la tenga como elemento, arma principal para matar. Y un dato que no trasciende mucho... ¿Por qué decís arma principal? No, digo, la arma utilizada, ¿no? Ah, no digo, hubo otras armas. No, no hubo otra. Pero él practicó con esa misma, ¿eh? Siempre ensayó con la Víctor Sarrajita. Ah, él iba a practicar con la Sí, sarjeta. sí, se paró contra un árbol, esto está documentado en el juicio, y practicó un mes antes para no errar y tener puntería absoluta en la precisión de cómo matar a sus víctimas, y no le erró. De hecho, tiró 9 tiros y los pegó todos. Los Claro. 9 Son tiros que tiros, ensayó ¿no? los Una pegó todos. premeditación. Son perdigones, ¿no? Son perdigones de... Eso de 16 abre. que abre muchísimo. Se abre. Más de un mes planeándolo. Más de un mes se anotó, como dijo Martín, en un curso del Colegio de Abogados y ensayó también qué declarar. Lo que pasa es que el subcomisario Petty lo logra vulnerar en la charla que tienen, vamos a decirlo armoniosamente, adentro de la comisaría, le hace un juego de palabras donde Barrera se termina quebrando ante alguna suerte de, si querés, de enganche que le hace el subcomisario. Si usted me cuenta esto, yo le doy esto. Y ahí Claro. termina reconociendo los hechos. Un tipo que fue capaz de matar, de irse al telo con un amante, de ir a comer pizza, de ir a darle Todo de eso comer a la después. jirafa después de matar, como si nada hubiese pasado, y de instalar la hipótesis Ay, me que habían había entrado. olvidado. Que le habían robado. Quiero decir- Claro, Sí. primero va al zoológico de Buenos Aires a ver las jirafas y creo que los elefantes, porque él sentía paz cuando hacía eso. Él decía, yo voy al zoológico y estos animales a mí me dan paz. Después se junta con su amante, una mujer que nunca habló, Mauro, nunca habló con los medios Pirucha. ni nada. ¿Se llama Pirucha? Pirucha, Sí, le Todo decían era en ese Pirucha, vivía en La momento, Plata, sí. comen pizza, van al hotel a los ¿Le cuenta al amante lo que había hecho? La amante siempre dijo ¿Sí? que no. Ah. La amante, Sí, pero- la amante siempre dijo, Negadora. si él a mí me hubiese contado, yo salía corriendo.
una negadora y probablemente también una persona que había Perdón, mentido. yo crecí en La Plata y era Sí. adolescente en ese momento y de hecho tenía algún tipo de vínculo con amigos de las víctimas de Mirá. Barreda, con las hijas exactamente. Ese caso, esos femicidios a mí me atacan en plena adolescencia, por lo cual recuerdo muy bien el caso. Claro. La casa de Barreda que narra Mauro está muy cerca, incluso al día de hoy, de lo que es la casa de mis padres en la ciudad de La Plata. Barreda fue un héroe en ese momento en la ciudad de La Plata. Yo conocí de primera mano un grupo que impulsó durante mucho tiempo la construcción de un monumento a Ricardo. Sí, sí, Real. Un monumento a Ricardo Barreda. En ese momento el intendente de La Plata era Julio Alac, que hoy volvió a ser intendente de La Plata, fíjense, pero en ese momento ya lo era, en la década del 90, en el 92, y hasta llegaron a verlo al intendente proponiéndole seriamente la construcción de ese monumento. El monumento no fue posible por obvias razones, ya en ese momento. Ahora ese grupo se siguió juntando, siguió venerando la figura de Barreda. Mismo los medios y todo, se hacían chistes alrededor. Se titulaba como No, crimen pasional, coreaban. ¿Cómo? Se titulaba en esa época con la palabra crimen pasional. Pasión. Como si la pasión obedeciera Sí. a una persona que mata a otra. Mirá el concepto antiguo que todavía en algunos medios aparece, ¿no? La palabra crimen Obviamente, pero pasional. a mí me llama la atención que la gente lo justificaba, ¿no? Sigue Es como- pasando hoy. Mira, el día Sí. que hicimos el informe para Telefe, que fue a los 25 años de la masacre, 92 más 25, se me van las cuentas. Me acuerdo que logramos engancharlo a Barreda cuando todavía vivía en un hotel, pensión, medio berreta, ahí en la zona de San Martín, si no me equivoco. Una compañera de Telefe, Andrea Schellenberg, lo engancha. Y él, cuando se le pone por delante a Andrea para preguntarle cómo era su vida hoy y demás, él está en una situación, en un corredor de autos ahí cerca de Ruta 8, y la mira a Andrea, mi compañera, y le dice, ojo que puede ser atropellada. Como Amenazando, diciéndole, ¿no? correte de mi camino, que no se olviden que después la maltrata a Pochi. A la que mujer. es la Claro. pareja que tiene. Sí. Y hace que el juez de alto, juez de ejecución, diga, acá no va más. Digo, hay un montón de indicadores que él, toda su vida, digamos, tuvo esa conducta criminal. Desde que ocurre la masacre, no es que la cárcel lo moldeó, lo cambió, No, lo no, deconstruyó, no, no, todo lo no, contrario. no, todo lo contrario. Sí. Un tipo que al día de su muerte, al momento de su muerte, a su última pareja, le decía chochán. O sea, la trataba despectivamente, inclusive a la mujer que le dio una segunda oportunidad de la vida, Berta. Hay que darle una oportunidad a Hay que Barreda. darle Hay una que decir, voy a oportunidad vivir a con este Barreda. señor que mató a Inclusive, su mujer, a la Había hija. algo que me, todas. había algo que Ahí me también, impresionaba ¿no? mucho, y A que me ver. impresionó Total. mucho del informe, o de cuando Mauro visita la casa de Barreda, es que el consultorio de odontólogo estaba prácticamente intacto. Y él quería volver a esa casa a seguir atendiendo clientes en ese mismo consultorio. A pesar de que ahí sucedía Mira, ahí todo. está, ese es el consultorio. Ahí está es el impresionante. Es una sala de tortura, no un consultorio, eso terrible. Claro, bueno, ¿no? ahora todo se tiñe de otra cosa, Claro. obviamente, pero él tenía una clientela muy, pero muy distinguida en la ciudad de La Plata. No iba cualquiera a atenderse con el odontólogo Barreda. Por supuesto, luego de este cuádruple femicidio, cundió el pánico, las clientas y los pacientes y las pacientes en general no podían dar crédito a lo que había ocurrido, pero a la vez muchas voces públicas en ese momento eran estas. Era un excelente odontólogo. Yo como odontólogo no tengo nada malo para Claro. decir de él. Ahora, como femicida... Ahora, Claro, habiendo claro. él ensayado todo esto, en ningún momento, o sea, ¿qué creyó que se iba a salir con la suya? ¿Qué creyó Yo que creo lo que iban no a... pensó nunca, o sea, pensó la coartada, inventa la teoría del robo, él instala la hipótesis cuando llama a la policía, en real en un servicio de emergencias, tratando de decir que entraron a su casa delincuentes y mataron a la familia, pero rápidamente lo derriba esto el subcomisario Petty. Y un dato que no es menor, Barreda estaba separado de su esposa en ese momento. Muchos no se Vivían acuerdan de juntos, ese pero buen dato ese. ¿Por qué estaban separados? Y acá viene el punto, si querés volver a Conchita como término, Sí. porque a mí me parece interesante. Empieza una suerte de desprecio de las hijas y la esposa, porque las hijas sobre todo le dicen, papá, deja de engañar a mamá. Él era un engañador, término que no existe, lo ponemos hoy, engañador serial. Sí. Tenía muchas mujeres con las que solía engañar a su pareja y las hijas obviamente toman posición por la madre y el reproche que deriva en el divorcio o en la separación en ese momento Era la tenía infidelidad. que ver con que no se bancaban que Barreda engañase sistemáticamente a su esposa. Entonces, cuando vuelve le prestan medio la casa para que se instale ahí y él vivía
prácticamente solo aislado en la planta alta. Entonces ahí puede cuadrar la teoría de él, que no es justificante, pero que él la trata de instalar en el juicio, de que se sentía maltratado. Pero claro, él había maltratado sistemáticamente a su esposa, engañándola, paseándose con las amantes, diciéndoselo. Por eso las hijas estaban en un corto sentimental con él, porque no se bancaban un padre Esto se ve en la infiel. película. A ver, Eso va a estar. de la película, a ver, el final de la película, no voy a spoilear porque es lo que sucede en la vida real, es el asesinato, el cuádruple crimen. Pero en la película se ve toda la primera parte. Es como que se construye el personaje de Barreda. De hecho, hay dos actrices maravillosas, grandes actrices argentinas. Una que interpreta a Gladys, que es Carla Peterson. Que es Gladys la McDonald. mujer. Carla Peterson hace de la Me mujer de encanta, Barreda sí, Carla es bárbara. y hace de la suegra de Elena, lo hace Mercedes Morán. Buenísimo. Por eso digo, el cast de la película, más allá de que Excelente. Rodrigo no haya cerrado, viaje, No, pero romantizar Luis el guión y también, demás, Luis es un gran digo, actor. No, bueno, no, pero un Rodrigo, elencazo. pero ¿sabes lo que pasaba, Mariana? Rodrigo es internacional. Ah. Rodrigo llega a España. Levanta la película. Entonces, Claro. por eso también esta desinteligencia con la producción. Igual que arranca en el una lunes. época como la que vivimos, en donde el femicidio necesita tener el castigo, ¿no? El protagonismo, ¿no? Como hecho en sí mismo. Es como raro que vayan a dejar bien parado a Barreda en la película, A mí me ¿no? Porque aseguran que sería no va a como... ocurrir y que quiero Pero anotar lo esto. mismo. Barreda llegó a saber algo de un proyecto cinematográfico en torno a su propia vida. Barreda era muy fan de Diego Capusotto, muy. Es verdad. Y uno de los nombres Qué raro barajados... todo es rarísimo. Bueno, pero es así. Sí, todo es rarísimo. Es absurdo. Era muy fan de Capusotto y uno de los nombres barajados fue el de Capusotto. Y esto que voy a decir no tiene nada que ver con Diego Capusotto, que quede totalmente claro. Ahora bien, recordemos que Barreda murió rodeado de una primera figura del rock argentino, muy fan de él y muy defensor Ay, de él. ¿quién? No sé. Yo no lo voy a decir precisamente porque él lo va a negar automáticamente, pero sería, vamos a ver, voy a me potencial. parece que decirlo en potencial es lo mejor. Sería Andrés Calamaro, que hasta último momento estuvo cerca de Barreda, sería Andrés Calamaro, y luego un poeta muy conocido y escritor, un cineasta, periodistas, colegas nuestros, que lo acompañaron y mucho, repito, hasta los últimos momentos de su vida. Acá se abre otra discusión, si querés. ¿Cuál? Es que, bueno, a ver, qué sé yo. Podés o no acompañar, podés o no querer a alguien, incluso habiendo sido un cuádruple femicida, podés tener afecto por esa persona. Bueno, Sí, o por ahí El derecho a la curiosidad, afecto ¿no? creo que Como no un se le tiene que personaje extraño No, claro. que A mí- generaba a mí no me- a mí, curiosidad. por supuesto, a mí me excluye, yo no funcionaría de esa manera, está claro. Pero entiendo que a nadie se le puede negar el derecho al afecto. Ahora, el punto de este entorno de Barreda hasta sus últimos días es si era afectivo nada más, o si no era también un poco de fans, si no era una especie como de fandom, ¿no? Hay De mucho de eso. admiración. de eso, Qué locura. Tenía club de fans, claro. Lo Pero que bueno, decía pero Martín si al esto principio. fuera así, ¿por qué no contarlo? No, el, es que hay que cine, el contarlo. cine es una expresión artística. Puede ser que nos dé repulsa. es A mí, que la película a mí está hay bien que se películas haga. que me El tema es que producen cómo queda repulsión, parado pero- Barreda, pero digamos, quiero- cómo lo cuentan, Pero ¿no? ojo, porque la ficción cinematográfica es una experiencia artística cuando está basada La en la naranja realidad. mecánica, con la que todos crecimos, la Sí, naranja mecánica. por supuesto que sí. Alguna gente le gusta. Pero Sí, cuando pero no la está ve- describiendo la naranja Claro. mecánica un hecho de la vida real con Ese una... Que la naranja mecánica Cuatro cuenta perfiles. hechos de la vida real. Bueno, sí, está bien, pero lo está pero- contado de una manera ficticia, no está contado Yo digo, no es el, todo el hecho. mundo, Bueno, mi en el caso- generación, vos porque sos muy joven. Bueno, pero en el caso mi de una- generación creció admirando la naranja mecánica. Eso explica un montón de cosas. Está jodido, porque- Sí. Yo digo, pero puede pasar y no debiera sorprendernos. Está bien, pero No, está bien, pero esto es un caso, Claro. digamos, que todos conocemos Porque está acá nomás. y que lo están mostrando de una manera, me imagino, verosímil, digamos, lo van a mostrar como fue, La idea va a decir- recreándolo, es decir, digamos. basado en hechos reales. Bueno, en el caso de la película de Nair, a Nair la dejan como una, sobre todo Una en la ambigüedad. última parte, ¿cómo? Como una ambigüedad. Como una ambigüedad, como que no sabemos si la mató o no, media canchera, sale con la gorrita, viste, escoltada con una canción que habla de la noche, no sé qué, y te queda como un, bueno, no sabemos si la mató o no, es medio canchera la chica, medio con la gorrita, sale como que es famosa, y la verdad que eso es una lección Es de que quién hace Martín, el todos guión. se cholulean. A ver, Arquímedes Pucho también se choluleaba con la posibilidad de hacerse su historia. Yo creo que Barreda vivo haría exactamente lo mismo. Nair estaba en la cárcel, chocha, de que Valentina Cenere, una ídola adolescente, Claro. sea quien la interprete. Feliz. Sí, se claro. cholulean de sus crímenes. Puede ser. Es así. Sí. Tenemos un informe, vamos a repasar cómo fue este caso y enseguida seguimos, dale. A ver.
El caso Barreda parece estar maldito. A los problemas con su herencia y el oscuro futuro de la vivienda donde se cometieron los crímenes, ahora la película que contará este sangriento caso policial también enfrentó dificultades. Es uno de los casos más escalofriantes de la Argentina. Difícil que alguien no conozca lo que ocurrió el 15 de noviembre de 1992. El odontólogo Ricardo Barreda mató a toda su familia a escopetazos. Sus víctimas fueron su esposa, Gladys McDonald, de 57 años, su suegra Elena Arreche, de 86 años, y sus dos hijas, Cecilia, de 26 años, y Adriana, de 24 años. Su casa, situada en la ciudad de La Plata, fue el escenario de un baño de sangre. El asesino aseguró que se sentía ninguneado por su familia. Después de la masacre, se fue de la casa para verse con una de sus amantes y fueron a un hotel alojamiento. Volvió a la madrugada y enfrentó el grotesco escenario que había dejado. Un tendal de muertes. El día 15 de noviembre de 1992, en la finca ubicada en la calle 48, número 809 de esta ciudad, sus moradoras recibieron pluralidad de disparos efectuados por otra persona con una escopeta marca Víctor Sarrasqueta que le produjeron heridas de tal consideración que provocaron la muerte de las nombradas. La filmación sufrió demoras. Hubo muchas idas y vueltas sobre el guión y el actor que iba a encarnar al femicida dio un paso al costado. Se trata de Rodrigo de la Serna. Su lugar fue ocupado por Luis Machín. El libro en el que se basará es de Rodolfo Palacios. La altura de los profesionales es inigualable. Veremos si logrará reflejar fielmente uno de los crímenes más aberrantes de la historia argentina. Veremos. Y estaba pensando recién, ¿no? A él le dieron la libertad muy rápido. ¿En qué momento le dieron la domiciliaria? Bueno, recordemos que en ese momento no había figura de femicidio. Por eso, porque, femicidio. Porque la verdad, con 2008. En el 2008 salió rápido, ¿no? Falló dividido. Sí. 2-1 en el juicio. Había uno que estaba de La jueza acuerdo. creía que era inimputable. ¿Qué hubiese pasado si hubiese habido, no, eso hubiera si sido le hubiese terrible. pedido justicia, juicio por jurado, si hubiese estado vigente? En esa época, No estaba se vigente. te da vuelta un jurado, quedaba libre. Absuelto. En esa época, con un Absuelto. juicio que se dé Ese, vuelta de lo los de 12. O.J. Simpson. Sí. Sí. Yo Bueno, creo es que dice hubiera sido así. Pero Mauro, no está la figura del femicidio, pero digo... homicidio calificado digo, por en el ese momento vínculo. el femicidio no estaba, pero matar 4 personas te dejan libre. Matar a No, tu lo mujer, a que tus está hijas, diciendo a Mauricio tus es, hijos. ibas a un juicio por jurado. Sí, claro. En ese momento en la ¿Y Argentina. vos qué pensás? Que 12, te necesitas la unanimidad de 12 en la Unanimidad, provincia de Buenos para- Aires. Con que uno se diera vuelta entendiendo que no Lo ameritaba absuelven. la culpabilidad, se te iba a la casa. Qué bárbaro. Bueno, Tremendo. en ese sentido No, ha cambiado la esta ley para bien. unanimidad para perpetua. Para perpetua, por eso. Sí, pero... El homicidio calificado por el vínculo sí, en ese momento. pero, Pero digo, pero simple, si fuera simple, 8. 8. ¿Y por qué Ahora lo sacan? seguimos.